los trámites y entonces voy a, primero, me vas a indicar que voy a subir mi diapositiva, primero compartirles la pantalla y como repasando diríamos, a ver, aquí quiero entrar. Estamos 24 en la clase. Ahora sí. Dana, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, doctor, se ve bien. A ver. A ver. Ahora sí. ¿Estás viendo Global Cancer Observatory? Sí, doctor. Perfecto. Entonces pongo diapositiva y desde esta. Bueno, estaba viendo, Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes ya en este rato. Buenas tardes, doctor. Qué lindo. El viernes pregunté de ti, pero has debido estar todavía No, haciendo entré un algunas poquito cosas, me tarde. imagino. Estaba ¿Qué? en la clase, solo que entré 10 minutos tarde. Ah, ya, sí, y siempre es grato saludarte y te comento, hace poquito, casi me atraso a la clase, otro de mis estudiantes así parecido a Nicolás, tú lo has conocido, Ajá. Fabricio García se llama. Hoy día se ha graduado en medicina, aquí en la facultad, y tiene un norte también, ya me lo dijo, y en algún rato tal vez si es que deseas también contactarte así, no duden, les digo a través de Carla ¿Para el miércoles vas a tener listo algo o es que si gustas el viernes también? Depende de ti. ¿Cómo estás, Carla? Sí, sí voy a tener listo el miércoles. Ya, media horita, como te decía, yo también voy a calcular para terminar este tema y luego ya hacer un comentario y de este amigo que también espero que el restante, ¿cuánto estamos? A ver si me ayudas, Carla, ¿cuánto estamos en la clase? 31. Qué lindo, me agrada que me escuchen muchos de estos comentarios, les hago, chicas, que en algún momento como Carla la ha experimentado y la valora, y yo sé que es una construcción de la experiencia que yo puedo brindarles y contactos que los pueda dar, no duden en siempre consultarme y decirme a ver qué otros caminos pueden explorar. Les decía hace ratito, me escribió un estudiante, uno de mis ex estudiantes, así también graduado por excelencia, y quería saludarle, pero dice, a ver, perfecto, sí, me dice, le he pedido que a una X hora esté en contacto conmigo. Te decía que tiene el norte, vivió en Nueva York y por el azar de las cosas se vino acá, bueno, y su norte, las veces que charlamos en mi oficina, siempre tocábamos el tema de afuera. Y ya me dijo, doctor, mi primera etapa, ahora me dice así textualmente, Carlita, te voy a leer, dice, voy ahora ahora vamos por el pez gordo, USA Residency, así, la residencia en los Estados Unidos. Bueno, es así como quiero comentarles y enseguida hasta ver a dónde me alcanza esta parte. Entremos en tema. Para el restante del curso, estaba hablando sobre estos datos que nos ofrece esta institución que depende de la Organización Mundial de la Salud. Permítame colocar. Ahora sí, Carlita, entonces me vas a ir ayudando, como tú estás más en contacto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene estadísticas y les dije, no duden en entrar cuando alguna vez quieran, especialmente este dato les paso para cuando hagamos, miren, mayo terminamos o fines, la última semana de mayo, les voy a subir instrucción para trabajo final. Y de pronto, estadísticas que quieran saber sobre enfermedad como cáncer, esta es el link.
el GloboCan, que se dice, Global Cancer Observatory. Y entonces, esto es de la Agencia Internacional de Estudio en el Cáncer o de Investigación en Cáncer, y tiene una serie de datos que les decía, por ejemplo, los que yo traje para referirles un poco. Miren, el cáncer de estómago. Para el 2020, miren, más o menos alrededor de 20 varones, 20 por cada 100,000, ahí está, por cada 100,000 se presentan casos de este término. Incidencia significa número de casos por cada 100,000 personas. En las mujeres es un poco menos, no llega a más de 10. Pero yo quisiera tener así datos de Bolivia. No he encontrado datos de estómago. El Perú, miren, también es otro país que también donde se presenta cáncer de estómago, pero el primero es Chile. Hasta el día de hoy siguen investigando, tienen institutos, y nosotros que ustedes tal vez el otro día hice contacto con una de mis ex estudiantes, me decía, doctor, necesito una persona que sepa cáncer de páncreas. Y en el gastro todavía es nuestro centro de mayor, diríamos, investigación, tratamiento y posibilidades de hacer mejor tratamiento, diríamos, en el tubo digestivo, es el gastro que tenemos al frente de la facultad. Entonces, en el mundo, miren, también la estadística va cercana entre los 16 o 17 de casos varones por 100,000 habitantes, y en las mujeres siempre un poco menos, menos de la mitad. Y este otro cáncer es el que me preocupaba, es el que quisiera que también lo tome en cuenta. En las mujeres especialmente, miren, esto sí está escrito en la estadística de GloboCan de Bolivia. Miren, cercano a 10 mujeres por cada 100,000 hacen incidencia de cáncer de vesícula biliar. Gallbladder significa vesícula biliar. Y en los varones un poco menos, entre alrededor de 7, un poquito más. En Chile también igual, más o menos, pero se mantiene como segundo país. Después viene Uruguay, Perú, así sucesivamente. Y nuestro país, ¿por qué será? También no tenemos datos. Será tal vez predisposición genética o alimentación, etc. Lo mismo que en el cáncer de estómago. Y es ahí donde terminamos la anterior clase. Ahora sí continúo con otras tablitas y esto en el curso que el año pasado les dije, hice con la organización que se llama Chile Sin Cáncer y de la Universidad Católica de Chile. Entonces, y me gustó esta diapositiva y les comparto. Miren cómo en los países industrializados, subdesarrollados o en vías de desarrollo, cómo es que el cáncer se comporta. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el pulmón, en vías de desarrollo y en otros que son, diríamos, en países mucho más desarrollados. Como que, miren, el estómago, por ejemplo, el cáncer de estómago tiene una incidencia, diríamos, de mucho menor frente a los que tienen, digamos, países desarrollados. La frecuencia, dice acá, en países industriales, disminuye la frecuencia de cáncer de etiología infecciosa y aumenta el cáncer asociados a envejecimiento poblacional. Entonces, esto es lo que pasa en los países industrializados. En los subdesarrollados hay mayor frecuencia de cánceres asociados a la mala calidad de alimentación, desnutrición, dieta, etc. Hay mayor frecuencia también de cáncer asociado al consumo del tabaco y al alcohol, y también el fenómeno que se llama de atrición o de hacinamiento, se dice, eso debería decir allí. Entonces, hay determinantes globales, como son las inequidades en salud, acceso al diagnóstico, tratamiento, seguimiento, etc. Entonces, es así como se comporta frente a las desigualdades, como decimos, sociales. Vamos ahora, aparte de la epidemiología, ya vamos a los marcadores tumorales. ¿Qué es un marcador tumoral? Si se fijan, acá hay un tumor, miles de células,
que liberan moléculas y que pasan al torrente sanguíneo. Entonces, algunos son péptidos, otros son proteínas complejas, y estas moléculas pasan a la circulación y nosotros podemos tomar muestra y determinar su concentración a través de distintos procedimientos, desde la espectrofotometría, fotocolorimetría o procedimientos para más sensibles. También en laboratorio, usted decía, poco a poco van a ir conociendo que hay una serie de marcadores tumorales que pueden servir para diagnosticar determinados tipos de cáncer. Y tengo yo un listadito, miren acá. Comenzamos con la alfa-fetoproteína. Alguna vez cuando estemos haciendo práctica de esto, o sea, gabinete, muchos de estos determinantes, o se llaman así, ¿no? Marcadores tumorales séricos, vamos a mencionarlos. Alfa-fetoproteína, de ahí viene la simbología. Es un grupo proteína de 70 kilodaltons, más o menos el 4% tiene de composición de hidratos de carbono, por lo tanto es una glucoproteína. Está localizada especialmente en tumores de células germinativas, tanto en el testículo como en los ovarios. Recuerden, alfa-fetoproteína. La aplicación es para el diagnóstico, monitorización y pronóstico. Después, estos tres, el CA125, CA1503, CA199, cada uno tiene distintos lugares donde se encuentra. Estos son también igual proteínas complejas. Miren, 200 kilodaltons, 250 kilodaltons y más de 1000 kilodaltons. Esto en el carcinoma de ovario, carcinoma de mama, carcinoma de páncreas. Cada uno de estos se puede determinar para monitorizar cada uno de sus tumores. Después, el CIA es el antígeno carcino embrionario, especialmente para adenocarcinoma gastrointestinal y de mama. Después, la gonadotropina coriónica humana. Esta sí es específica, casi diríamos, para tumores germinativos testiculares, también del coriocarcinoma, de la placenta, mole hidatiforme o mole hidatídica y seminomas. También deben conocer o van a escuchar el antígeno prostático específico, PSA. Es otra glucoproteína para cáncer de próstata. Después, este es el antígeno de carcinoma de células escamosas, SCC, especialmente para células escamosas de la cabeza y el cuello, tumores del cuello y del cérvix también. El antígeno peptídico tisular, TPA. Tiene varios fragmentos, el carcinoma de pulmón, para marcar y para especialmente monitorizar tratamiento de cáncer de pulmón. Y este último, el antígeno polipeptídico tisular específico, para metástasis en carcinoma de mama. Y de este listado debe haber como 40 marcadores. Estos son los más comunes. Vamos ahora, aquí en una gráfica les puse la Sociedad Boliviana de Cancerología. Miren, hasta el cangrejo está ahí. La American Cancer Society tiene este logo. Después el INEN, este hospital sí lo he conocido también. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas se llama, queda en Lima. Y eso les he puesto para gráficos para... En cáncer todos los países tratan de hacer campañas. Y solo les transmito, miren cómo es dramático. Les dije en la anterior clase, no sabía cómo comenzar. Justamente hace 11 años exactamente es que yo tenía a la persona que más quieres en la vida es el papá o la mamá. Yo la tenía con un cáncer en la mucosa interna de la boca. Era un carcinoma espinocelular, me acuerdo. Y entonces hizo metástasis, es dramático, les digo. Y hoy también me enteré, deben escuchar, a ver, Carlita, ¿has escuchado David Santalla? Sí, doctor. ¿Has escuchado ese nombre? Sí, claro, tiene una enfermedad y Sí. necesita ayuda. ¿Y saben qué es? Según lo que he escuchado en la entrevista, es un linfoma. Creo que es de la variedad no Hodgkin. Les voy a hablar también del linfoma.
Sí, es Y linfoma no. sí, es un tipo de linfoma que necesita, escuchen esto, chicos. Miren cómo de dramático es. Mi esposa también había escuchado eso, me comentaba ella. Necesita 200.000 bolivianos por cada quimioterapia. Y está en el momento, diríamos, de poder iniciar una quimioterapia. ¿Se dan cuenta ese monto y cómo si de la forma privada o algunos seguros inclusive no cubren esta enfermedad? Es dramático los días que tiene y ojalá Dios quiera, yo digo, que lo pueda superar. Entonces, estas neoplasias a veces no respetan ni edad, ni género, ni estado social, nada. Solo hay que cuidarse, prevenir mejor, etc. En el 1517, Ambrose Paré utilizó el término para designar tumores, el término neoplasia, como nuevo crecimiento. Neo, nuevo, y plasia, formación celular. Entonces, los tumores que en realidad, y ahora les voy a subir también una ayuda que en el tiempo que nos permita, les he encontrado un resumen, diríamos, de todo lo que estoy hablando en escrito, que lo van a tener. Entonces, todo tumor generalmente es una masa, a veces redondeada, inmóvil. Miren acá, está el color ceniza, eso es de acuerdo a cada tejido que tuviera. Tiene digamos, mucha vascularidad, muchos capilares o mucha irrigación, y parecen como que fueran los trayectos tortuosos de este animalito que es el cangrejo. Generalmente la palabra es que el otro sinónimo aparte de neoplasia es tumor o cáncer. Esa masa generalmente invade tejidos, a veces en los malignos especialmente no se los puede erradicar. En cambio los benignos sí, porque son células que están circunscritas y se los puede extraer quirúrgicamente. Por definición, entonces, una neoplasia es una proliferación o multiplicación autónoma. Tengo un video para que lo escucharan. Es una formación, multiplicación, así miren cómo esta célula se está dividiendo, otras así, están algunas siendo atacadas por linfocitos o macrófagos y no siempre los identifican, no los matan. Aquí una célula neoplásica, miren ahí está, cómo sus núcleos son monstruosos. Es una multiplicación descontrolada, autónoma, y siguen creciendo, siguen creciendo. Yo a veces digo, miren, ¿cómo será? ¿Qué cubierta tienen? ¿Cómo se nutren? Ustedes ya comprenden eso, cómo es el nivel molecular de una célula. Esta célula necesita glucólisis, necesita lípidos, etcétera, pero lo tiene y las vence a las otras. Por eso es que una persona cuando empieza, y eso les voy a hablar en la próxima clase, como en las manifestaciones clínicas, apenas una persona está bajando de peso por alguna razón arriba de los 60 o 70 años, algo está sucediendo en el cuerpo. Y que las células tumorales de pronto están comiéndoselo todos, diríamos. Y entonces es así como va creciendo una neoplasia. Y se hace maligno cuando ya rebasa y pasa a la circulación o invade a los tejidos y se hace metástasis. Esta es una gráfica que me gustó para que lo vean. En la cultura griega, cáncer utilizó Hipócrates justamente para describir a la enfermedad que ocasiona llanto, que ocasiona desesperación. Esta es una imagen de Chile, les digo, chicos, acá. Hace unos 12 años han creado la Ley Nacional del Cáncer como un fondo para ayudar a la gente como así, que han escuchado, Carlita, a David Santalla, ayudarle en su tratamiento. Entonces, miren esta estadística, 85 a 90% de estos tumores generalmente son sólidos y solo 10 a 15% son hematológicos o tumores líquidos, se dice, o de tejidos líquidos. Entre ellos están las leucemias, están los linfomas, mielomas, etc. Y entonces,
todo paciente con cáncer, como les decía, es una múltiple cantidad de enfermedades. A cada, diríamos, tejido, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de próstata, etcétera, van definiendo casi todos los tejidos tienen alguna alteración y pueden iniciar cáncer. Por eso lo define así. En este curso que les decía, es un conjunto muy grande y heterogéneo de enfermedades que contienen una cosa común: la pérdida del control en el crecimiento y multiplicación de las células. Entonces, es importante tener esta consideración. Una célula normal, cuando empieza a dividirse, se divide así normalita, es un núcleo bonito, se divide en otras, y si es que llega a regresionar, esta célula puede llegar al envejecimiento o a la muerte celular, que se conoce como apoptosis. Pero miren, cuando hay mutación en estas células, y les tengo el video para que podamos compartir sobre cómo son los aspectos moleculares de cómo el cáncer cambia. O sea, cambia digamos, hay alteraciones en el DNA, ocasionando este fenómeno que se llama carcinogénesis, formación o transformación neoplásica, se dice. Entonces, una célula que empieza a mutar y hay una segunda mutación, miren aquí, una tercera, y se transformó en una célula, digamos, ya neoplásica. Y esta se va dividiendo y forma un tumor incontrolable. Si invade, como les decía, es tumor maligno, y hay una serie de terminologías que la vamos a ir aprendiendo. El cáncer entonces puede perpetuarse, y cada una de esas células, miren, ocasiona, esas células, por ejemplo, inducen a la angiogénesis. Miren cómo un tumor que está localizado acá, miren, puede formar más vasos sanguíneos, eso se llama angiogénesis. Puede activar mecanismos de invasión y metástasis. Una célula tumoral reprograma su metabolismo energético y celular. Es tan inteligente esa célula que, diríamos, exige nutrientes, pero va obteniéndolo. Después, evade los mecanismos de destrucción inmune. Evade a los linfocitos, anticuerpos, todos los complejos inmunes, y resiste. Después, generalmente estas células tienen inestabilidad genómica y pueden ocasionar inflamación crónica, mayor circulación, mayor llegada de sangre, y esto es como una batalla. Después tienen una señalización proliferativa y factores de crecimiento que pueden estimular. Evaden, les decía, a los genes oncosupresores. Hay una inmortalidad replicativa, se sigue dividiendo. Resistencia a la muerte celular. Miren, 8 aspectos que había que considerar respecto a esto que se llaman hitos de la progresión del cáncer, hallmarks, para entender cómo estas 8 características principales que les decía tiene la célula tumoral. Para distinguir estos términos, hiperplasia y neoplasia. Hiperplasia, recordarán, es una adaptación benigna, donde una célula empieza a multiplicarse, pero va aumentando de tamaño, pero no es neoplasia. O sea, puede volver a la normalidad. Una hiperplasia conserva la arquitectura, y en cambio una neoplasia deforma los tejidos. Una hiperplasia alcanza un equilibrio con el número de células del tejido, pero cuando se elimina el estímulo que está ocasionando la hiperplasia, vuelve a la normalidad. Esas son las 3 diferencias entonces entre neoplasia e hiperplasia. Aquí en este gráfico lo van a entender mejor. Este es un tejido normal, puede ser que sea la piel. Aquí está un tejido hiperplásico. Todas las células están bonitas, pero algún factor debe estar desarrollando esto. Aquí hay como 16 células, pero miren un carcinoma in situ o invasor. Esta palabrita, in situ o preinvasor. Miren, estas células con núcleos deformes, núcleos alterados, y la misma arquitectura. Miren, aquí estaban bonitos, bien formaditos, pero aquí ya está distorsionado.
Pero esto es la membrana basal, chicos. Cuando esta célula invade esta membrana y listo, esa célula viajó. Pero si no invade, se dice cáncer in situ. Van a subrayar esa palabrita. Si no invade esta mucosa, esta membrana basal, se dice, el tumor todavía sigue ahí y no ha invadido, se dice cáncer in situ. Pero miren acá, mayor grado todavía de deformidad en las células. Se multiplican más. Y miren, ha pasado la membrana basal, invadió. A eso se llama carcinoma invasor. Y cuando invade y alcanza la vascularización o la circulación sanguínea, generalmente venosa, y entonces, o a linfáticos, esa célula viaja y en algún lugar escapa del flujo sanguíneo, que puede ser pulmón, puede ser cerebro o puede ser hígado. Y esto es lo que se llama metástasis. Miren qué interesante, este gráfico me permite explicar esos términos desde el in situ, el invasor y la metástasis. El grado máximo de desorden se llama también anaplasia. Escuchen bien ese término, anaplasia. Esta anaplasia tiene estas 5 características. Es pleomórfico, que tiene una amplia variación en el tamaño y forma de las células, una característica. Eso significa, en términos sencillos, pleomorfismo celular. Múltiples formas, múltiples tamaños. Después tiene hipercromatismo nuclear. ¿A qué se refiere esto? Como el núcleo, recordarán, tiene DNA. Y si se le hace la tinción, entonces capturan la mayor parte de tinciones o los pigmentos por su abundante material nuclear. Y esto se lo grafica, aparte de lo que es el color, el depósito de ese pigmento en el núcleo con variación en su tamaño. Normalmente la relación núcleo-citoplasmática debe ser 1,4, 1,6, así más o menos. O sea, digamos, el tamaño del núcleo 1 y el citoplasma 4 es así más o menos la proporción, 4,6. Pero en una célula neoplásica la relación se hace casi 1,1. Prácticamente han visto como en esta, a ver, permítame, aquí la relación, miren, núcleo-citoplasma casi está todo casi del mismo tamaño de la misma célula. Entonces, a eso se refiere relación núcleo-citoplasmática. Los núcleos son variables en tamaño y forma. La cuarta característica, las mitosis son atípicas. No todas están al mismo tiempo de división. Unas están más adelantadas y otras están más atrasadas. Hay pérdida de la orientación de las células. Les decía, están todas desorganizadas. A eso se refiere la arquitectura de la orientación de las células está alterada. Neoplasia, entonces, vamos avanzando en esto, es una masa anormal de tejido con multiplicación autónoma, descontrolada y va aumentando de tamaño. Entonces, que al crecer comprime a otros tejidos vecinos, sin coordinación con el tejido normal, sin propósito ninguno, autónoma y consume, aquí está, al anfitrión. Esta es, les decía, una de las razones por qué una persona con cáncer o con neoplasia puede enflaquecer, perder peso. Para la etiología, vamos un poquito al origen o etiología de los cánceres. Múltiples son los factores. En muchos, como comprenderán, no se conoce la causa. En algunos, como les decía, puede haber virus, tabaquismo, contaminantes ambientales, plaguicidas, radiaciones, mutaciones en el DNA, inmunodeficiencia, bacterias, la Helicobacter, por ejemplo, que lo vamos a avanzar, fármacos puede haber, hormonas también están relacionadas con algunos tipos de tumores, ingesta de aflatoxinas a través de alimentos, compuestos químicos, etc. Pero en un otro grupo, que yo no lo he tocado esto, todavía es desconocido el origen de las neoplasias. Hay factores que se les atribuyen. Por ejemplo, acá están viendo para el cáncer la polución, contaminantes, entre ellos están los gases, está la
polución tanto en el agua, contaminación del agua, el tabaco, después alimentos que pueden ser se los menciona, inclusive los transgénicos, y después, llegando al cáncer, puede haber, aquí está indicando alto estrés o inactividad física, sedentarismo, también están desarrollados, y para esto hacer una, digamos, una alimentación controlada puede también aliviar, diríamos, algunos desarrollos de cáncer. Entre los ambientales, miren, ahí está químicos, hay físicos, hasta los rayos ultravioleta para la piel. Después rayos X también pueden estar relacionados a tipos de leucemias también, gamma también, biológicos, les decía, puede haber virus, los retro y los papilomavirus, Helicobacter pylori, les decía, genéticos generalmente por mutaciones en los oncogenes o de los protooncogenes en oncogenes. Dice, para que una célula se transforme, se haga cancerosa, es necesaria la combinación de dos o más de estos factores. Hay señales genéticas y ahora voy a ir un poquito a este término, protooncogen. En realidad, en esta estructura que es el DNA, estos protooncogenes todos lo tenemos. En realidad, si todos lo pensamos, no solo por componente hereditario o de familia, todos tenemos base de protooncogenes. El chiste está en que estos se expresen como oncogenes. Entonces sucede lo siguiente, hay genes supresores que frenan la transformación de un protooncogen en oncogen y pueden llegar a la apoptosis. En la fase del ciclo celular, recordarán, hay una fase crítica que es en la fase G1 o el periodo de restricción, donde una célula empieza a querer entrar en la fase de síntesis. Es aquí donde hay inestabilidad genómica. Una vez que se presenta la mutación, vence a los genes oncosupresores y la célula se transforma en célula neoplásica. Y si esta célula vence los mecanismos de barrera, se dice que habría metástasis. 3 fases, esto también quiero que lo subrayen. 3 etapas hay en la evolución del cáncer. Desde el inicio, que se llama iniciación, la promoción, cuando ya hay factores externos a la célula, al tumor, que pueden contribuir al mayor desarrollo, y la fase de progresión. En la primera fase, en esta de iniciación, donde el protooncogen se transforma en oncogen y da lugar a que ese agente iniciador transforme la célula de normal a célula neoplásica. Por eso se lo conoce también como agente iniciador. La mayor parte de estos agentes son carcinogénicos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el arsénico, que inicia cáncer de pulmón, el asbesto, cáncer de pulmón y pleura, aminas aromáticas en tumores de la vejiga, el benceno, leucemias, los cromatos, pulmón, el níquel, pulmón y senos paranasales, el cloruro de vinilo puede ocasionar cáncer de hígado, el alcohol, esófago, boca y garganta, las nueces de Betel, estos son alimentos, diríamos, que pueden tener componentes cancerígenos, pudiendo iniciar cáncer de boca y garganta, el tabaco especialmente en la cabeza, el cuello, pulmones, esófago y vejiga, agentes alquilantes pueden ocasionar leucemias y tumores de la vejiga. Este es un derivado de los estrógenos, el dietilestestrol. Cáncer de hígado, también de la vagina, y después la oximetalona también puede ocasionar cáncer de hígado, y el torotraste es un medio de contraste, especialmente en los vasos sanguíneos. Después viene la etapa de promoción, en la cual, en la promoción, hay mayor crecimiento de las células. Una vez que se ha iniciado, esos agentes promotores pueden hacer que perdure la transformación, y en esto generalmente ya de la célula que se ha transformado continúa hasta desarrollar masas grandes. Entonces, en esa periodo de control, parecido al primer gráfico que les mostraba, se desarrolla este tumor, fase de progresión, que es la siguiente etapa. En esta, la célula maligna ya prácticamente tiene un crecimiento irreversible, se altera su estructura genómica,
hay grandes divisiones, se trastornan los telómeros, hay transformación génica. En esta etapa, entonces, ocasionalmente podemos observar lesiones tisulares, las que reciben el nombre de lesiones precancerosas. ¿Qué son los carcinógenos? Les decía, en una tablita les mostraba, los carcinógenos son moléculas en realidad que ingresan, que están en el organismo, se los conoce también como carcinógenos endógenos o exógenos, los que ingresan al organismo por distintas vías. Unos son genotóxicos, otros son no genotóxicos o epigenéticos, se dice. Estos carcinógenos endógenos, entonces, algunos son derivados de las especies activas de oxígeno, entre ellos están el radical oxidrilo, el peróxido de hidrógeno, especies peroxiladas o alcoxiladas. Cada una de ellas también pueden ocasionar alteraciones en la división celular. Los exógenos, miren, ahí está el benceno, arsénico, nitrosaminas, derivados del estradiol, radiaciones UV, rayos X, hierro en cantidad excesiva, el cromo, cobalto, y muchos de estos entonces se los conoce como carcinógenos exógenos. La carcinogénesis se la define así como la alteración que sufre el DNA en los genes que permiten que la célula normal se transforme en célula neoplásica. ¿Cuándo ocurre esta alteración del DNA? A nivel cuando hay exposición a carcinógenos externos, factores hereditarios también con la predisposición genética y factores desconocidos. Aquí me voy a quedar un poquito. Todavía se menciona que pese a que, como en la tablita que les mostraba, no se conoce de muchos tumores la causa. Y entonces hay varios textos escritos sobre la mala suerte, que diríamos, a ver, de este ejemplo que les estoy hablando. ¿Quién les iba a pensar el señor David Santalla y que de pronto yo me enteré de la noticia el fin de semana y dije, qué pena? Sobre una que estaba saliendo, tenía creo un problema de accidente vascular cerebral hace mucho tiempo, ya estaba un poco delicado y ahora presenta un linfoma. Tanta mala suerte, diríamos, ¿cómo es que se presenta? Para el estudio, lo cura. Solo ahora se tiene que hacer quimioterapia, tratar de salvarle la vida. Entonces hay este término, la mala suerte, que también en el desarrollo de los tumores no podemos encontrar causa definida. Se altera la estructura del DNA, hay alteración en la expresión génica y activación de oncogenes, inactivación de los oncosupresores y progresa el tumor. Recordarán, en la parte molecular, pienso que ustedes tienen buena base en biología molecular. Y entonces hablar de oncogenes, protooncogenes y oncosupresores es todo un mundo aparte. Vamos ahora a la gran clasificación de los tumores. Benignos y malignos. Esta clasificación de los benignos, hasta en el nombrecito parece medio suave, miren, osteoma, lipoma, mioma, fibroma. Frente a estos, miren, escuchen a ver, osteosarcoma, liposarcoma, miosarcoma, fibrosarcoma. Hasta el nombre se hace más complejo. Entonces, los benignos generalmente con el sufijo ova, ahí lo tienen, y permiten que, de acuerdo al tejido que se encuentra, por ejemplo acá, si está en el hueso, osteoma. Si está en el tejido graso, lipoma. Si está en el tejido muscular, mioma. Si está en el tejido fibroso, fibroma. Pero se agrega generalmente el término sarco o sarcoma cuando el tejido es mesenquimático y es maligno. Osteosarcoma, tumor maligno del hueso. Liposarcoma, miren esa palabrita sarcoma, del tejido adiposo. Tejido muscular, miosarcoma, fibrosarcoma, etcétera, hay varios. Y tengo unas tablitas que les voy a mostrar sobre terminología. Hay un término que es adeno. En esta sí hay la excepción. Adenoma, escuchen bien, adenoma, tumor de un epitelio secretor, glándula en otras palabras. Nunca van a escuchar adenosarcoma,
pero sí van a escuchar adenocarcinoma. Lo voy a describir más adelante. Entonces, adenoma, tumor benigno de glándula. Adenocarcinoma, escuchen bien, no es adenosarcoma. Adenocarcinoma, tumor maligno de glándulas o también de tejido escamoso. Los sarcomas, entonces, generalmente son de tejido conjuntivo o mesenquimático. Y también hay excepciones. Miren, leucemia no tiene el término oma. Ustedes en hematología pienso que han hecho desarrollo de los distintos tipos de leucemias. Ninguna leucemia es benigna, todas son malignas. Linfomas lo mismo. Hay sí alguna estirpe que puede ser de comportamiento benigno, pero la mayor parte de los linfomas y mielomas también tienen comportamiento casi maligno. Después, neuroblastomas y gliomas. Estos son tumores que afectan el sistema nervioso. 9 diferencias vamos a estudiar respecto a las neoplasias benignas y malignas. El crecimiento primero. Los benignos generalmente crecen lentamente, en cambio los malignos crecen rápidamente, invaden rápido. Estos están capsulados, estos no tienen cápsula. Esto no infiltra, a veces puede comprimir, pero generalmente no infiltran el tejido circundante. Como están encerrados, no infiltran. En cambio, estos sí infiltran. Estos generalmente permanecen localizados, en cambio, estos dan metástasis. Generalmente, la quinta característica, estas no se reproducen después de la extirpación. En realidad, la cirugía elimina, diríamos, al tumor benigno. En cambio, estas pueden reproducirse después de una extirpación. Aquí me voy a quedar un poquito. ¿A qué se entiende por diferenciación? Dice acá, las células están bien diferenciadas y se parecen al tejido, se parecen al tejido progenitor. He tocado un dedito. Les decía, diferenciación, aquí están bien diferenciadas, en cambio aquí están mal diferenciadas o están indiferenciadas. No se parecen nada a las células precursoras o a las células del tejido donde está ocurriendo el tumor. Entonces, recordarán, por ejemplo, a ver, en el grado de diferenciación se dice, todos conocen un frotis de sangre. Los glóbulos rojos, cuando ustedes lo ven toditos, se parecen. Pero si hay un glóbulo rojo que de pronto está alterado, ya sea en mayor o en menor tamaño, listo, decimos, no, este glóbulo rojo está alterado. O en los linfocitos, o en los monocitos, que ustedes están casi, diríamos, yo pienso que han debido hacer placas, etc. Entonces, cuando las células se parecen a las del tejido normal, se dice bien diferenciadas. Cuando las células están completamente alteradas, ni una se parece a otra, a eso se dice indiferenciadas o no están bien diferenciadas. Un séptimo, no producen destrucción de los tejidos vecinos. En cambio, aquí sí producen destrucción. Estos no provocan la muerte, dice como regla, excepto cuando su tamaño o su posición dificultan la función vital, pero generalmente no afectan la vida de la persona. En cambio, aquí sí comprometen la vida de la persona. Por último, estos no producen generalmente caquexia. Caquexia quiere decir desnutrición o una malnutrición. Se lo consumen todo del cuerpo. Aquí en los benignos no pasa nada y aquí sí, consumen todo lo que es la parte nutricional de la persona y producen caquexia. Entonces, 9 características hay que saberlas diferenciar entre benignos y malignos. En la clasificación también puede tomarse en cuenta de acuerdo al grado de diferenciación. Les dije, bien diferenciadas en los benignos y mal diferenciadas o indiferenciadas en los malignos. Por estadios, de acuerdo a la lesión primaria, como es que están ubicados, el tumor, si es que llega a los ganglios, se dice ganglio centinela y puede haber metástasis. Y vamos a ver una clasificación que es la internacional, que se llama la TNM, más adelante. Y por citología también se pueden caracterizar el tipo de
tejido o en el corte. Anaplásicas cuando hay células completamente desordenadas, con crecimiento, con múltiples divisiones, etc. De acuerdo a la OMS, también hay grados en los cuales, y se los clasifica en 4 grados, de acuerdo a cómo está presente el tumor. Por ejemplo, el grado 1 son lesiones de bajo potencial proliferativo, crecimiento expansivo. La posibilidad de cura es prácticamente, se cura por la resección quirúrgica. Ese es el grado 1. El grado 2, cuando ya infiltra, puede haber recurrencia y algunas de estas pueden progresar a grados mayores, si es que no se los opera. El grado 3, cuando ya hay gran grado de malignidad, mitosis, anaplasia y capacidad infiltrativa. Y el grado 4, cuando hay esas lesiones malignas, además presentan cuadros de necrosis y la evolución tanto posoperatoria no tiene buena evolución. Entonces, esos 4 grados, de acuerdo a la OMS, también es bueno tener en cuenta. Vamos ahora a la terminología. Miren, en terminología hay que entenderla que neo, les decía, nuevo crecimiento, plasia, crecimiento de los tejidos. Los tumores generalmente pueden tener parénquima, constituido por generalmente el tejido normal que puede ser transformado en neoplasia, y esta es la que generalmente determina la terminología. Y el estroma, que puede ser tejido conectivo, vasos o linfáticos, también es determinante. En la estructura, entonces, de un tejido neoplásico es importante tener tanto el parénquima como el estroma. Y aquí tienen unas diapositivas muy bonitas. Tumores benignos, OMA. Maligno, les decía, si es tejido epitelial, carcinoma. Si es mesenquimatoso, como lo están viendo ahí, mesenquimatoso, sarcoma. El benigno, tanto en tejido epitelial como en mesenquimatoso, siempre OMA. Entonces, esto ya se le está grabando. Y tengo unas 3 diapositivas respecto a cómo es que debemos designar benigno y maligno. 3 columnas están viendo. Y aquí el tipo de epitelio o tejido del cual ocurre el tumor. Por ejemplo, en el tejido epitelial, esto es de la piel y sus derivados. Si el tejido es escamoso, se dice papiloma al benigno, y si es maligno, carcinoma escamoso. Miren, carcinoma escamoso. El término carcino, entonces, que hay que utilizarlo para designar tumor maligno de epitelio. En las células basales de la piel y los tejidos, papiloma también el benigno, y miren, ahí está, el carcinoma vasocelular. Tremendo también es esto. El de transición, como el epitelio de transición, que se dice carcinoma de epitelio de transición, el benigno papiloma. Después, el carcinoma superficial de glándula se dice adenoma o cistadenoma, y carcinoma, adenocarcinoma también al tumor maligno de glándulas. Aquí hay 2, que se llama el carcinoma vasocelular y el espinocelular, de acuerdo a la variedad. Cuando el tejido es mesenquimatoso, ya no epitelial, cambia. Miren, si es benigno, les decía, si es tejido de fibroblástico, fibroma o mixoma. Pero miren el nombre maligno, fibrosarcoma o mixosarcoma, distinto a todos estos. Tejidos histiocíticos o que tienen histocitos y fibrosos, dermatofibroma o histiocitoma benigno. Dermatofibrosarcoma, histiocitoma, fibroso maligno. Del tejido adiposo, hemos dicho, lipoma, el benigno, liposarcoma, el maligno. Del tejido cartilaginoso que tiene condrocitos y condroblastos, se llama condroma o encondroma o condroblastoma, benigno. Y condrosarcoma, el maligno. Recordarán entonces, esta tablita es bueno grabarse. Seguimos con los otros tipos. Tejido mesenquimatoso derivado del hueso. Osteoma, osteoide o osteoblastoma. En cambio, el maligno o osteosarcoma. En el endotelio también tiene tejido
que se dice angioma o hemangioma a los tejidos vascular, y angiosarcoma o endotelioma maligno. Unas células especiales que se encuentran en las carótidas, se llama pericitus, y puede ser tumor glómico o hemangiopericitoma o hemangiopericitoma maligno, para diferenciar. Las células de las meninges, las cubiertas que tiene el sistema nervioso, se llama meningioma al benigno y meningioma maligno al tumor de esta línea. Músculo liso, músculo estriado. Esto es muy común a veces confundirse. Leiomioma y rhabdomioma. Miren, leiomioma para músculo liso y rhabdomioma para músculo estriado. Benignos. Leiomiosarcoma, rhabdomiosarcoma, para malignos de músculo liso y músculo estriado. Para el mesotelio y mesotelioma benigno, mesotelioma maligno. No hay otra terminología para designar esto. Para la membrana sinovial, tumor de células gigantes y sarcoma sinovial para tumores malignos. Tumores del tejido linfoide. Miren. El benigno, no hay benignos, les decía en la misma alteración que les estaba indicando de este caballero que se llama David Santalla, miren, linfoma, que puede ser tipo Hodgkin, no Hodgkin y tipo Hodgkin. La diferencia es en las características celulares y la característica respuesta al tratamiento. Leucemia mieloide, siempre son malignos. En las células plasmáticas, plasmocitoma o mieloma, mieloma múltiple. En la médula también leucemias, miren, maligno, leucemias. No hay ningún tumor benigno de esto, todos son malignos. En el sistema nervioso, miren, para las células de sostén o células de Schwann se dicen neurinomas o neurofibromas y neurofibrosarcoma el maligno. En otro tejido de sostén, que es el glioma o astrocitoma, oligodendroglioma o ependimoma. Glioblastoma multiforme al maligno. En las neuronas se llama ganglioneurona o neuroblastoma, miren, meduloblastoma, los malignos. Aquí están los lunares, miren, son derivados del tejido del ectodermo. Neuroectodermo se dice benigno nevus, es el famoso lunar, y melanoma maligno es cuando se maligniza un tumor, un lunar. Esta plaquita, esta otra gráfica permite también para otros tejidos más extraños. Por ejemplo, del trofoblasto, que esto es de la placenta, se dice mole datiforme al benigno y coriocarcinoma al tumor maligno. En el testículo, teratoma benigno y estos nombrecitos para el tumor maligno. Se dice seminoma o carcinoma embrionario, coriocarcinoma también o teratoma inmaduro maligno. En el ovario, teratoma benigno o quiste dermoide, en los famosos quistes, y después disgerminoma, teratoma maligno o teratocarcinoma. Nombres complejos. Después de las glándulas salivales se dice adenoma pleomórfico o tumor mixto maligno de tejido glandular. Y de la mama, fibroadenoma el benigno y cistosarcoma filoides maligno, al tumor maligno de mama. Vamos, esta partecita, definir solamente metástasis. Les decía que metástasis es el fenómeno por el cual las células invaden o hacen su siembra en otros lugares. Todas ocurren en las malignas. Y las tres vías importantes son la linfática, especialmente en los carcinomas, hemática cuando invade el territorio sanguíneo, la mayor parte de los sarcomas, y siembra en cavidades. También puede realizarse, por ejemplo, una metástasis en la cavidad abdominal, en la cavidad pleural o a través de los conductos. Y entonces el ganglio, que generalmente el primer ganglio afectado se dice metástasis linfática. Aquí lo tengo, aparte de estas tres, hematógena, linfática, canalicular, que habíamos indicado, aquí estamos viendo
un tumor, por ejemplo, que de pronto puede llegar al pulmón, ya sea por vía hematógena o linfática o canalicular también puede llegar. La transcelómica es esta. Cuando un tumor, por ejemplo, de ovario o de alguna región, o del hígado o del páncreas, que invada la misma cavidad, se dice transcelómica. O por manipulación quirúrgica, miren otra manipulación. A veces no solo es cuando hay un procedimiento que se dice de biopsia o una punción en algún ganglio, puede, digamos, iniciarse la metástasis. Y así es como los ganglios linfáticos son tomados por las células. Para esto se realiza mecanismos así de diagnóstico a través de colorantes, como es el azul de metileno, para identificar ganglios centinelas. Los ganglios centinelas son los primeros ganglios que son tomados cuando está ocurriendo el metástasis, por ejemplo, de un tumor en la glándula mamaria. El proceso de metástasis tiene estos 5 pasos. Comenzamos. Este primer paso, por ejemplo, cuando el tumor original ha rebasado el capilar sanguíneo y ha pasado esta pared. Entonces, para que haya metástasis es necesario que rompa estas uniones y que se suelte además de las células donde está prendido. Después, el número 2 es el transporte, que esta célula también por el sistema inmune se, diríamos, escape al sistema inmune y la célula tumoral prácticamente viaja por el territorio sanguíneo. Después, estas células, una vez que vencen al sistema de defensa, que es los complejos inmunes, ya sea macrófagos o células, ya sea de la inmunidad humoral o celular, esta célula vence y por tejidos, por capilares, número 4, vencen o rebasan el tejido vascular y se localizan, ahí se dice número 5, se forma un nuevo tumor en el lugar donde se ha depositado, que puede ser pulmón, que puede ser hígado, que puede ser sistema nervioso central. Se dan cuenta, cuando un tumor, si se ha diagnosticado, se ha operado adecuadamente, no va a realizar metástasis. Pero cuando ya hay metástasis, ahí sí, quimioterapia, radioterapia, etc. Todo se hace procurando vencer a estas metástasis. Aquí lo tengo en estos 4 gráficos. Aquí estamos viendo cómo una célula empieza en A, en este esquema, que va a multiplicarse, la membrana basal está, digamos, sin daño, el tumor está empezando a crecer, todavía está in situ, y aquí estamos viendo ya pasó, invadió y llegó después al tejido vascular. Y es así como son esas etapas para llegar a la metástasis. Dramático. Termino con esto, que es la diferenciación celular. Después vamos a avanzar otras partes que son las partes ya moleculares. Se entiende entonces por diferenciación y anaplasia al grado de semejanza de las células con las células normales. Se dice neoplasia diferenciada aquellas que son parecidas a las células normales. En cambio, indiferenciadas que son totalmente diferentes a las células normales. Y anaplasia es la falta de diferenciación, las formas y tamaños son diversos, núcleos y nucleolos se hacen grandes, monstruosos, y hay mitosis atípicas y extrañas. Bueno, ahora sí quiero compartirles también esta otra que les he encontrado acá en Wiki. Se van a fijar, esto ahora les voy a subir en la plataforma del Moodle. Es todo un recuento de lo que hemos ido hablando, parte de su historia. Van a encontrar la clasificación, la nomenclatura, que también está bien resumidito acá, de los distintos tumores benignos y malignos. Les va a servir bastante hacer la lectura de esto. Después hay conceptos de la neoplasia, tumor y cáncer, la epidemiología también relacionado con estos datos que se los mostré, en relación a la etiología, productos químicos, factores dietéticos, ejercicio, infecciones, radiaciones, las alteraciones genéticas. Miren cómo las hormonas también pueden ser factor de desarrollo de tumores, mecanismos de autoinmunidad, la permeabilidad intestinal también, cuando hay factores en intestino que pueden desarrollar transformación neoplásica en la mucosa y distintos tumores, ¿no? Características genéticas, moleculares para el diagnóstico también,
ahí están un poquito más de los biomarcadores tumorales, más actualizado, diríamos, con los genes RAS, después el concepto de la proteína P53, que les voy a hablar en la siguiente clase, y la clasificación TNM, les decía, que permite catalogar el tamaño del tumor, la presencia de nódulo y la metástasis, TNM. Lo vamos a hablar en la siguiente clase. Pero se los voy a subir esto para que le hagan una lectura y complementen sus conocimientos en cáncer. Ahora sí, quiero compartirte un videito de unos 10 minutos para no cansarse en esto, y es esto. Es una resumen, diríamos, de lo que hemos ido hablando y especialmente lo que vamos a hablar en la próxima clase, que son las bases y aplicaciones de la biología molecular en este tema que es cáncer. Por eso el término dice biología molecular del cáncer. Es una profesora de una universidad española y que me ha gustado su resumen. Escuchemos. Soy Rosa Farrás y en la lección de hoy os voy a hablar de la biología molecular del cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen sin detenerse, invadiendo a veces otros tejidos mediante la propagación de las células cancerosas a través del sistema sanguíneo y linfático. Podemos definir tantos tipos de cánceres como enfermos, cada uno con sus alteraciones moleculares y celulares específicas, pero de manera sintética se agrupan por el tejido u órgano en el que se ha originado. El cáncer es una enfermedad genética porque está causado por alteraciones en los genes que controlan la división y el crecimiento de las células. Estos cambios génicos pueden causar que las células evadan los controles normales de crecimiento y adquieran ventajas selectivas que favorecen su propagación. El fenotipo maligno es resultado de lesiones genéticas de tipo dominante o recesivo que pueden ser heredadas o adquirirse durante la vida de una persona. La lesión genética afecta principalmente a protoncogenes, a genes supresores tumorales, a genes reguladores de la muerte celular programada o a genes de reparación del ADN. Estas lesiones pueden ser causadas por errores fortuitos de duplicación del DNA o bien por factores externos como las radiaciones, los rayos ultravioleta, carcinógenos o virus. La carcinogénesis es un proceso que consiste en múltiples etapas que resultan de la acumulación de mutaciones somáticas. Es decir, en una primera etapa, una célula normal va a adquirir mutaciones que transformarán esta célula en una célula tumoral. La célula tumoral perderá el control de la división celular y proliferará adquiriendo nuevas mutaciones, con lo cual se van a convertir en células genéticamente inestables. Durante esta progresión habrá también una selección clonal donde los clones más agresivos son los que van a ir progresando y formando la masa tumoral que va a estar formada por un conjunto de células heterogéneas. Los protooncogenes son reguladores fisiológicos de la proliferación celular y diferenciación celular. Cuando un protooncogen adquiere una mutación, se convierte en un oncogen. Este oncogen va a codificar por una oncoproteína, que es el producto del oncogen y está desprovista de elementos reguladores normales. Por lo tanto, va a favorecer que la célula adquiera capacidades para tener un crecimiento celular en ausencia de señales mitogénicas normales. Como ejemplo de oncogenes encontramos a MYC, a RAS o, por ejemplo, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Los supresores de tumores se encuentran en las células normales y generalmente inhiben la proliferación celular y regulan la muerte celular programada o apoptosis. Una mutación o una deleción en un gen supresor tumoral aumentará la probabilidad de que se produzca un tumor al perder su función. Un ejemplo de supresor tumoral frecuentemente mutado en cáncer es el factor de transcripción P53, que regula
la señalización de la reparación del ADN y la apoptosis, de manera que mutaciones en P53 van a producir células genéticamente inestables. Las proteínas codificadas por los oncogenes y los genes supresores son componentes de redes de señalización que controlan la proliferación, la diferenciación o la muerte celular. Por lo tanto, la mutación en estos genes va a codificar proteínas alteradas que van a reprogramar la señalización celular de la célula, es decir, van a provocar una señalización celular alterada que puede desencadenar el desarrollo tumoral. Por lo tanto, las células cancerosas adquieren una serie de capacidades que determinan su fenotipo neoplásico. Estas capacidades se pueden resumir en autosuficiencia en las señales de crecimiento, falta de sensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento, evasión de la muerte celular programada. Estas células son inmortales, es decir, tienen un potencial replicativo ilimitado, tienen una angiogénesis sostenida y son capaces de promocionar la invasión y metástasis celular. Tienen el metabolismo celular alterado, tienen un microambiente inflamatorio que favorece el crecimiento tumoral y son capaces de evadir la destrucción mediada por el sistema inmune. El conocimiento de las alteraciones moleculares ha supuesto un enorme avance en el conocimiento del cáncer, ya que permite el diseño de nuevas estrategias terapéuticas más racionales dirigidas específicamente a los genes o proteínas alteradas. De esta manera, hoy en día ya podemos hablar de medicina personalizada, donde los pacientes pueden ser tratados de maneras individualizadas con medicinas que van a atacar específicamente las alteraciones moleculares de cada tumor. Muy bien, miren, este video también se los voy a subir para que refuercen sus conocimientos y solo recordarles, hasta aquí vamos a avanzar hoy día y al grupo de lunes les voy a subir enseguidita el calendario en Calendar para recibirles los artículos. Y entonces también la guía ya va a estar preparada, la próxima guía, hay que estar atentos, esta noche lo voy a publicar. Y recordarles para las exposiciones, siempre la lectura palabra por palabra en inglés de cada artículo. Después ya revisamos el artículo y por grupos, como les decía, primero L4, L3, L2, L1. Así es como nos toca esta semana, entonces de la Z hacia la A. Carlita, ya tomamos nuestro tiempo para el refrigerio y continúo a las 2:30 con el grupo de lunes. ¿Estás atenta, Carlita? Sí, doctor. Estamos atentos. Perfecto. Listo. Entonces, hasta luego, Carlita. Hasta luego a todos. Doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Doctor, sigue ahí. Hasta luego, doctor.